¿Jesús fue sepultado en una tumba privada o en una fosa común? Los escépticos opinan que fue colocado en una fosa común. El filólogo escéptico Antonio Piñero dice: a la vista de la costumbre judía, enterrar a los delincuentes en un lugar aparte y humillante, algunos autores se preguntan si los relatos evangélicos de la sepultura de Jesús contienen algún núcleo histórico, orígenes del cristianismo, antecedentes y primeros pasos. Pag. 252. El erudito escéptico John Dominic Crossan dice: Jesús fue enterrado, si es que lo fue, por sus enemigos, y su tumba por fuerza poco profunda y cavada deprisa y corriendo, sería enseguida descubierta por perros y demás animales carroñeros. Jesús. Biografía revolucionaria. Pag. 178. El historiador ateo Gerald Ludemann dice: digámoslo, por tanto, de forma totalmente concreta. La tumba de Jesús no estaba vacía, sino llena, y su cadáver no se esfumó, sino que se descompuso. La resurrección de Jesús. Pag. 153. El historiador Charles Guignebert dice: la verdad es que no sabemos, y con toda probabilidad los discípulos no sabían más, dónde se había desechado el cuerpo de Jesús luego de que fuera bajado de la cruz, probablemente por sus verdugos. Es más probable que haya sido arrojado al foso para los ejecutados que puesto en una tumba nueva. Tereforestante. Pag. 372. El erudito agnóstico Barterman dice: como la del Hechos 13:29, que indicaba que los miembros del Sanedrín judío habían enterrado a Jesús, en lugar de uno solo de ellos, José de Arimatea, como Jesús se convirtió en Dios. Pag. 197. Realizaré una apología sobre que si fue colocado en una tumba privada. Las fosas comunes eran conocidas en la época del primer siglo, hasta el Nuevo Testamento menciona una fosa común para extranjeros. Mateo 27, 7, 8. Según los escépticos es imposible que ocurriera la sepultura por José de Arimatea, pero tenemos buenos motivos para saber que fue por un miembro del Sanedrín. Las fuentes rabínicas nos dan una luz de confirmación con respecto a la sepultura donde el Sanedrín estuviera involucrado. Algunos datos son: 1. Si el Sanedrín estaba involucrado con un condenado, debía hacerse cargo de la sepultura. Sanedrín 6, 5. 2. Este sitio no debía ser ni de honor ni familiar de dicho condenado. Semaot 13, 7. 3. No se debía dar lamentaciones públicas por dicho condenado. Sanedrín 6, 6. 4. Después de que el condenado pasara un año en dicho lugar, se debía llevar a un sepulcro familiar. B. Kiddushin 31b. 5. Debía ser un judío el que le diera una sepultura a Jesús, ya que el cuerpo quedaba sobre la cruz durante días antes de ser bajado, ya que cualquier historiador sabe que a los romanos les gustaba dejar colgados a los delincuentes durante varios días. ¿Por qué debía ser un judío? Simple, porque de acuerdo con la ley judía, no se permitía que se dejara expuestos los cuerpos después de la noche. Douglas R. Ajare, Marcos. Pag. 220. Josefo describe cómo los judíos consideraban tan importante esta ley que incluso los cuerpos de los criminales crucificados debían ser descolgados y enterrados antes de la puesta de sol. James F. Tirat, Enciclopedia de la Biblia y su recepción. Pag. 923. Otra objeción que tienen es que no se sabe nada sobre José de Arimatea y que no es personaje histórico, pero esto no es así. José de Arimatea, Mateo 27, 57, era un miembro noble del concilio. Marcos 15, 43, varón bueno y justo, no estaba de acuerdo con los hechos del Sanedrín y no los consentía. Lucas 23, 50, 51, era un discípulo secreto de Jesús por miedo a los judíos. Juan 19, 38. No es lo único, las fuentes rabínicas nos hablan de Nicodemo, dicen que fue un senador de Jerusalén, era uno de los 3 nobles más acaudalados de la ciudad, era hijo de Gorión, y nos entregan otros datos menores sobre su vida y matrimonio que tuvo. 66 Vejitin 56a. Otra objeción es que era casi imposible que le dieran una sepultura privada a un crucificado. Pero esto va en contra de las fuentes primarias. Filón de Alejandría nos dice que los crucificados eran descendidos y entregados a sus familiares, para que vieran cómo se les podía dar una sepultura. Contra Flaco 83. Flavio Josefo nos dice antes del año 70 DC, las víctimas crucificadas podían recibir un entierro digno y apropiado. Guerra de los Judíos 4317.
En el año 1968 se encontró un osario a las afueras de Jerusalén, de un hombre crucificado en el siglo I DC. El osario poseía una inscripción en hebreo que decía: Johanan ben Agalgol, hijo de Agalgol. Las investigaciones no se hicieron esperar, el antropólogo Nicholas dio sus deducciones y finalmente el académico Josías y el doctor Eliezer Sekeles. No me enfocaré en la forma en la que describen la crucifixión, sino que es una prueba arqueológica de que las autoridades romanas permitían a los familiares interesados de darle una sepultura digna al condenado. En este caso, luego de la sepultura, se sacaron los restos óseos para depositarlos en un osario. Insisto que esto no era algo que se hacía siempre, sino que era en casos específicos. Gary Habermas, El Jesús histórico Pag. 173. Jadine Fitzgerald, Epigrafía y crucifixión Pag. 494-498. Crucifixión, la evidencia arqueológica Vol. Xi Pag. 44-53. Vasilios Zaferis, tumbas judías en y cerca de Givat Amiptar Pag. 18-32. Josías y Eliezer Sekeles, el hombre crucificado de Givat Amidbar. Una reevaluación Pag. 26. Explicación de versículos que dan a entender que fue una fosa común. Hechos 13-29. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Los escépticos dictan a rajatabla que en este pasaje la palabra sepulcro se refiere a una fosa común. La palabra en griego es mnemenion. Según Strong Greek 3419, se refiere a un sepulcro memorial o una tumba. En el NT aparece 7 veces. Marcos 16, 2, 5. Lucas 23, 55, 24, 12, 22, 24. Juan 11, 31, 38, 19, 41, 42, 20, 1, 3, 4, 6, 8, 11. Hechos 13, 29. Incluso el mismo Josefo utiliza esta palabra para referirse a lo mismo. Antigüedades judías 13, 6, 5. No a una fosa común lingüísticamente. Más abajo hablo de la fosa común mencionada en Mateo. 1 Corintios 15, 4. Y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Cualquier persona con un poco de conocimiento académico con respecto a las cartas de Pablo, se da cuenta de que estas palabras de 1 Corintios 15 no provienen del mismo Pablo, sino que es un antiguo credo prepaulino, del cual Pablo cita en su carta a Corintios. Si te das cuenta, es un resumen de la vida de Jesús, como que se le dio muerte Br. 3 fue sepultado Br. 4 y resucitó Br. 4. En el NT sí se menciona una fosa común en Mateo 27, 7. Y después de consultar, compraron con ellas el campo del alfarero, para sepultura de los extranjeros. La palabra utilizada aquí es P. Strong Greek 5027. Esta es la única vez que aparece esta palabra en el Nuevo Testamento. Según el contexto de la frase, fácilmente podría ser traducida en su contexto como para un cementerio para los forasteros. Francisco La Cueva, Nuevo Testamento interlineal griego, español Pag.